gracias por esta mañana, porque tú eres un Dios grande y poderoso, y los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria. Alguien grite amén fuerte, aleluya. Ahora diga: este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Ahora grite amén y dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Si usted nos está visitando esta mañana, queremos darle la bienvenida y decirle que este es un lugar donde usted siempre va a poder encontrar una palabra de bendición. Y en este tiempo vamos a cantar, vamos a adorar a nuestro Dios, porque Él merece toda la gloria y toda la adoración. A ver, los que son en casa, digan amén fuerte y denle un fuerte aplauso al que vive y reina. Y vamos a decirle: Señor, desciende en este lugar. Esta es tu casa, Señor. Somos tu pueblo, somos tus hijos y te adoramos y te amamos, Señor. Amamos tu presencia, Señor. Amamos tu presencia, Jesús. Y estamos contentos y contentas de poder estar en tu casa. Gracias, mi Rey. ¿Están listos? ¿Están listos para darle gloria y honra al que vive y reina? Denle un fuerte aplauso, otro fuerte aplauso a nuestro Rey. Te adoramos, Jesús. Somos tus hijos, mi Rey, te adoramos. Somos tus hijos, somos tu creación. Venimos
casa, mi rey. Vamos con tus palmas a exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda la gloria es para ti, Jesús. Somos transformados por tu Espíritu, Señor. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nadie como tú, Jesús. Rey de Reyes, te
postramos ante ti, Señor. Lo único que queremos es adorarte. Lo único que queremos es exaltarte por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Te amamos, Jesús, y amamos tu presencia en este lugar. Gracias, mi Dios. Conocerte más, vivir en santidad, en intimidad,
tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Tenemos libertad en ti. Gracias por tu libertad. Gracias por tu perdón. Dile lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Dile amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. ¿Cuántos son libres aquí en esta mañana? ¿Cuántos pueden decirle gracias, Señor, por esa libertad que me has dado? Y vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Rey de Reyes, porque Él merece eso y más. Él merece nuestra alabanza, Él merece nuestra adoración. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Hermanos, para quien no me conoce, mi nombre es Luis Mejía Juárez y soy el tesorero de aquí de la iglesia. Y te quería compartir algo de las promesas, primero que nada, de las cuales participamos varios. Te quiero comentar que se ha cumplido el 50% de esas promesas, las cuales tuvieron un propósito. Y te quiero invitar a que sigamos con ese propósito que Dios nos dio. Pero te quiero compartir un testimonio que me pasó esta semana. Un hermanito fue a trabajar conmigo y empezamos a platicar de la iglesia, y empecé a hablar de la historia de esta iglesia. Entonces él me decía que tenía como 10, 12 años de ser cristiano, y la iglesia donde él iba estaba chiquita y como 35 personas y con todo y niños. Entonces yo me acordaba de cuando yo llegué a esta iglesia, que estábamos allá por el mercado de Abastos, y le decía, también yo, así cuando yo empecé eran como 35 personas, 35 familias, no, personas, entre todos. Y le digo, pero Dios ha sido bueno con nosotros. Y me decía, pero ¿cómo le hicieron? O sea, ¿cómo le hacen? Y estuvimos platicando todo. Y le digo, principalmente ser fiel a Dios en todo. Le digo, porque yo cuando me enseñaron eso,
yo empecé a practicar eso. Y me amó tanto Dios, y ya hablamos de Dios y de mi testimonio. Y traté de agradarle siempre a Dios a través de mi fidelidad, aunque somos humanos y nos equivocamos. Pero él decía, es que lo que me platicas es increíble, que en tan poco tiempo ustedes hayan hecho todo eso y todo eso. Le digo, mira, la verdad, desde que yo llegué al cristianismo, yo empecé a amar a mis pastores. Y para mí ellos han sido siempre un ejemplo para mi vida. Y la verdad, nosotros como ovejas, como hijos, si no amamos a nuestros pastores, pues va a ser imposible que Dios nos bendiga de esa forma, va, como quiere Dios bendecirnos. Le digo, yo lo que he aprendido de mis pastores es eso, la fidelidad, amar a Dios, servirle siempre. Y le decía, y otro punto bien importante es a cómo hemos ido conquistando, es a través de nuestra fidelidad sobre los diezmos, ofrendas y promesas que hacemos. Le digo, porque ya le platiqué las historias de que cómo íbamos conquistando, cómo vendíamos nuestros carros, cómo vendíamos lo que teníamos, porque Dios es dueño de todo y todo lo que tenemos es de Él. Y si un día Dios no lo pide, pues hay que dárselo, porque Dios nos ha dado. Yo te lo digo por experiencia propia. Entonces, hermanito, emocionado, me decía, hablé con mi esposa, dice, y le dije, necesitamos comprometernos con Dios. Este hermano dice esto y esto. Fui y se lo compartí a mi esposa, dice, y le dije, ya es tiempo de comprometernos con Dios. Dice, no podemos andar de aquí para allá y todo. Y yo realmente le daba gracias a Dios, porque pues Dios ahí, no sé, ¿qué hizo en él? Que se emocionaba todo lo que platicaba y todo, cómo hemos crecido y todo. Porque dice, es que en la iglesia donde estamos no crecemos. Y le digo, no, pues son muchos detalles, muchas cosas. Le digo que la iglesia debe de comprometerse con Dios. Pero bueno, ya es muy largo, te imaginas, 4 días lo tuve ahí, plática y plática, te imaginarás. Entonces me da mucho gozo en mi corazón, porque pude ver que lo que platicábamos, él iba y se lo platicaba a su esposa y decía, no, ya tomé una decisión. Pues gloria a Dios, ya le dije a mi esposa que debemos ser fieles en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas, porque decía que su esposa batallaba un poquito más. Y le digo, y como los dos trabajan, digo, no, pues poco a poco vas a ver que Dios les va a ir dando. ¿Por qué te comparto esto, hermano? Porque a través de tus diezmos y tus ofrendas y tus promesas hemos llegado hasta aquí. Y hasta aquí Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Y yo te invito, a que sigamos manteniendo los cielos abiertos, porque esa es la única forma, no hay otro medio para que Dios nos bendiga a través de dinero. Si quieres que Dios te bendiga económicamente, sé fiel a Él económicamente, nada más. Y Dios te va a bendecir. Yo sé que estamos bien bendecidos, hermano, porque te digo lo que le platico a este hombre. Digo, no, hombre, ahora si vieras la iglesia, brother, no, hombre. Y él se emocionaba sin ver. ¿Se imaginan cómo estaba yo? Y por eso me da mucha emoción esto. Y te invito, ¿verdad?, que sigamos con las promesas que nos faltan y echarle para adelante y sigamos adelante, hermano. Que acabo que hasta aquí Dios ha sido fiel con nosotros y ha sido bueno. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has bendecido, Señor. Y gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Padre, maravilloso. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí presentes, y a aquellos, Señor, que te aman y guardan tu palabra, Dios. Bendícelos, Señor, aquellas familias también, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor.
tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Que Dios abra el cielo para ti. Que las ventanas de los cielos sean abiertas para que puedas recibir toda la abundante bendición de un Dios que es más grande que todas las cosas. Porque el que da semilla al que siembra y da pan al que come, Él multiplicará, dice, tu semilla y tu sementera, y aumentará en tu vida frutos de justicia. Que Dios te bendiga poderosamente y te dé semilla para comer, semilla para sembrar, semilla para repartir. Porque honras a Dios con tus bienes. Y entonces dice la Biblia, tus almacenes estarán llenos. ¿Cuántos creen esta palabra poderosa? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está con nosotros como un poderoso gigante. Él abre el cielo para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros nos comprometemos con Dios y le obedecemos. Porque Él es un Dios amoroso, bueno, y grande es su misericordia. Padre, prepara mi vida para poder compartir tu palabra. Y que tal como está escrita tu palabra, tenga el poder, Señor, de hacer la obra que necesita hacer en nuestras vidas. Yo solamente soy un instrumento en tus manos, un simple y sencillo servidor en tu reino. Y esto es lo que quiero hacer hasta el último segundo de vida que me dé sobre esta tierra. Y sé, Señor, que lo vas a cumplir porque tú me vas a ayudar. Padre, úsame, Padre, para tu gloria, y por todo lo que hagas, la honra y la gloria es para ti. En el nombre de Jesús, griten amén. Amén, que así sea. Puedes tomar asiento. Amén. Qué testimonios tan tremendos, amén. Qué cosas tan tremendas, tan espectaculares. Y hay muchas cosas que suceden en medio de la iglesia, en medio de la congregación, que pues yo creo que es difícil que tú te enteres, porque pues definitivamente, o sea, no estás asociado, por decirlo así, con esas personas, ¿verdad? Pero hace algunos meses vienen a hablar urgentemente conmigo Pepe José, que sirve en Superiglesia Infantil juntamente con su esposa Jackie, y ellos vienen porque radicalmente le están diciendo a ella que la tienen que operar. Le dicen, oye, te tenemos que operar y es muy probable que pierdas tu sistema reproductivo, es decir, que te quitemos, ¿verdad?, lo que produce un fruto en tu vientre. Y ellos tenían en su corazón el deseo de tener un hijo más. Ese era el deseo en su corazón. Y vienen conmigo con una gran angustia diciéndome, pastor, pues esto es lo que está pasando, ¿verdad? Esto es lo que está pasando, y el pronóstico es que me van a operar y entonces yo ya no voy a poder tener hijos, etcétera, etcétera. Y Dios nos da una palabra, y nos da una palabra de instrucción. Y lo tremendo de todo esto es que después de unas pocas semanas, no sé si 1 o 2 semanas, yo recibo la noticia de parte de ellos de que ella está embarazada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y es lo que yo te digo, hay muchas cosas que a veces suceden a través del poder del evangelio, a través del poder de la palabra.
Lo único que hicimos fue orar a Dios ahí en mi oficina y pedirle a Dios, asociarme con ellos y decirle a Dios: Señor, ellos tienen un deseo en su corazón, hay un diagnóstico médico y el diagnóstico médico es que va a perder su matriz, ya no va a poder tener hijos, hay un deseo en su corazón, ese es el pronóstico, ¿ves? Pero cuando puedes orar a Dios, cuando puedes accesar a un Dios maravilloso, cuando puedes pedirle a Dios una cosa, no siempre Dios te va a responder de la misma manera, no siempre Dios va a hacer las cosas de la misma forma, no siempre va a hacer los procesos iguales, pero Dios sí sigue siendo un Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén fuerte? Dios sigue siendo un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios eterno, un Rey de gloria. Cuando veo las fotografías de Marquitos el día de ayer en su fiesta de presentación, que es otro milagro de Dios. ¿Cuántos dicen amén fuerte? Aleluya. Hay un deseo en su corazón. Di conmigo: Dios nunca llega tarde. No va a llegar antes, pero tampoco va a llegar después. Dios nunca va a llegar tarde. Y todo lo que tiene que ver con Dios es con el poder del evangelio, con el poder de la gran comisión. Hoy yo quiero enseñarte. Mis mensajes siempre son mensajes que tienen que enseñarte algo, que tienen que dejarte algo en tu corazón, algo que tú sepas aparte de Dios. Hay cosas impresionantes en la Biblia que a veces nosotros no podemos comprender con una claridad mayor, porque simple y sencillamente o no entendemos o no hay quien nos haga entender o nos explique las cosas. Pero en el simple y sencillo evangelio que nos parece a nosotros, hay cosas verdaderamente impresionantes. Y Dios nos ha dado también lo que es el poder de la gran comisión. Si tú lees conmigo Romanos capítulo 1 versículo 16, en su primera parte no dice ninguna otra cosa más que: no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Y como si a Pablo le preguntaran: oye, ¿por qué haces esa declaración? Dice: no, mira, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a toda la persona que pueda creer en ese evangelio. Di conmigo: creer. Porque el creer tiene que ver con fe, hermanos. El creer tiene que ver con fe. Si tú no tienes fe, entonces nunca vas a creer. ¿Por qué de repente nosotros decimos: es que yo le tengo mucha fe a ese doctor? ¿Por qué hacemos esas expresiones? Pues es que yo le tengo mucha fe a ese jugador, yo le tengo mucha fe a ese entrenador, yo le tengo mucha fe a esto. ¿Por qué? ¿Por qué dices que le tienes mucha fe a algo? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? El creer le da poder a una palabra. Se traduce en fe, pero le da poder. Mientras no creas, no va a haber poder de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Realmente nosotros estamos peleando con una fe. Estamos peleando por creer en Dios o no creer en Dios, creer en lo que Dios dice o no creer en lo que Dios dice. La verdad es que el dilema del ser humano es esa: creo en Dios o no creo en Dios, creo en su palabra o no creo en su palabra, creo en lo que dijo o no creo en lo que dijo. Pero eso nos da poder, es poder de Dios. El creer es poder de Dios. Y ahorita voy a explicar lo que significa salvación en el griego, en el original. ¿Cuál es el sentido de esa palabra? Porque a veces decimos solamente salvación, salvación de mi alma. No es solamente la salvación de tu alma. Incluye otras cosas importantes que tú necesitas saber, que son para ti a través de la fe y el poder del evangelio. La era cristiana es establecida por medio del evangelio. Antes del evangelio, antes de aparecer Jesús, había solamente la Torah, los escritos antiguos, solamente una religión asociada con Dios, los judíos. No había cristianismo.
Cuando viene Jesús y anuncia el evangelio, es entonces que surge Cristo, el cristianismo. ¿Ves? Es a través de Jesús, a través del mensaje, a través de ese parteaguas de Dios, sin Cristo y con Cristo. Y es el mensaje de Jesús. Es el mensaje del evangelio. Y en esa era cristiana se establecen cosas poderosas a través del evangelio de Jesús. Y ese evangelio de Jesús es un legado espiritual para la iglesia. Es un legado espiritual para la iglesia. Un día yo prediqué acerca de legado y herencia, porque el legado no es herencia. Ni herencia normalmente es un legado. Puede ser que una herencia sea un legado, pero no necesariamente herencia va a ser un legado. Pero un legado siempre te va a traer una herencia. Una herencia es algo que aunque tú no lo quieres, es para ti. ¿Ves? Por ejemplo, yo decido y digo, la casa que donde yo vivo cuando nos muramos, Diana y yo, va a ser para tal persona. ¿Quién decidió eso? ¿La otra persona lo decidió? No, lo decidí yo. Y es de esa persona, lo quiera o no lo quiera. El abogado le va a decir, señor, esa casa es de usted. Y quizá esa persona diga, pues no quiero esa casa, pues como quiera es de usted. Y usted haga lo que sea, pues la voy a dejar abandonada, que se pudra, que se pierda. Haga lo que quiera, Señor, porque esa casa es de usted. Usted no decidió la herencia. La diferencia entre herencia y legado es que la herencia tú no la eliges, pero el legado sí. El legado, si tú lo eliges, tú tienes la oportunidad de decidir si lo quieres o no lo quieres, si lo aceptas o no lo aceptas. Así es el evangelio. Así es el evangelio. Lo puedes rechazar o lo puedes tomar, lo puedes dejar o lo puedes aceptar o no. Esa es tu decisión personal. Bueno, Jesús a través del cristianismo no nos deja una herencia, nos deja un legado. Ese legado se convierte en una herencia espiritual, pero tú sabes si lo quieres o no lo quieres. Y tú eres el que decides. No decide Dios, no decide Cristo. No deciden tus vecinos, tus amigos, tu jefe, tus parientes, tus padres. Decides tú en una forma personal. Y el evangelio y el poder del evangelio es un legado espiritual que Dios dejó a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. En forma individual somos la iglesia. En forma colectiva somos la iglesia. En una forma universal en todo el mundo somos la iglesia. Pero la iglesia empieza conmigo en una forma personal. Es decir, que si no hubiera nadie que creyera en Jesús y solamente yo estoy aquí creyendo en Jesús, yo soy la iglesia solamente. Dios no necesita grupos ni familias. Dios es un Dios individual. Dígame amén fuerte, aleluya. El legado espiritual del evangelio es personal para ti. Tú sabes si lo aceptas, tú sabes si lo rechazas. Es algo completa y absolutamente personal. Y ese legado podemos decir que es la iglesia la cual posee una herramienta. El evangelio es una herramienta. Y es una comisión para el cumplimiento de su propósito. Es decir, Dios nos da el evangelio y después nos dice, esa herramienta necesito que la utilices a través de una comisión que yo te voy a dar. Entonces no se trata solamente de recibir. Se trata de recibir y dar. ¿Cuántos dicen amén fuerte? Aleluya. Se trata de recibir. Se trata de recibir, sí, pero se trata de recibir y dar.
Cuando llegaste aquí, ¿cuánto diste para que se te predicara el evangelio? ¿Cuánto se te pidió para que entraras a esa puerta, por esa puerta? Nada. ¿Por qué? Porque otros ya habían dado antes que tú. Si otros no hubieran dado, entonces no hubiera existido el lugar al cual tú llegaste. Yo me acuerdo cuando yo llegué a una iglesia como esta. Nadie me pidió nada. Yo fui y me senté donde yo quise. Me ofrecieron todo lo que tenían y no me pidieron nada. Y a través de eso entró el evangelio a mi vida, luego a mi matrimonio y a mi familia y a mi trabajo y a todo lo que hacía. Y Dios lo hizo prosperar como nunca había sido prosperado. Nunca me había sentido tan bendito como cuando yo llegué a la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios fuerte? Es el poder del evangelio que se trata de recibir y de dar. Porque si otro no hubiera recibido y no hubiera dado, no hubiera habido un lugar donde yo hubiera podido llegar y encontrar lo que yo necesitaba. Después me di cuenta, leyendo la Biblia, de gracia recibiste y entonces por gracias vivas. ¿Pero por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. Por eso predicamos el evangelio. Por eso vamos a la sierra, a las comunidades. Por eso establecemos iglesia, como te decía, en otros estados, en otras ciudades. Por eso lo hacemos, porque el evangelio necesita ser predicado, porque el evangelio es la solución a la comunidad. El evangelio es la solución a la persona, al matrimonio, a la familia. Es el poder del evangelio para salvación, para prosperidad, para bendición, para sanidad. Es el evangelio. A veces decimos, es que el evangelio es sencillo, el evangelio es entendible en una forma práctica, pero tiene enseñanzas profundas que nunca vas a terminar de aprender de ellas. El evangelio fue destinado así para que podamos entender la palabra de Dios con facilidad. Llegar a un lugar que nos predique el evangelio y entender con certeza lo que Dios quiere hacer con nosotros en una forma muy sencilla. Entonces lo primero que te voy a enseñar, que ya lo dije repetidamente, es que el evangelio es poder de Dios. El evangelio en una forma sencilla es poder de Dios. Donde llegue el evangelio, donde se predique el evangelio, se desata el poder de Dios. Por eso cosas suceden, cosas son transformadas. Hace unos días con una autoridad espiritual, con una autoridad, gubernamental, yo le decía, oiga, es que el evangelio, nosotros no leemos una liturgia del evangelio, nosotros no leemos el evangelio como una lectura. Nosotros predicamos el evangelio, leemos el evangelio y no lo predicamos. Después lo vivimos. Y después de predicar y vivir el evangelio, ayudamos a otros para que puedan entenderlo y puedan vivir el evangelio. Y entonces las comunidades son transformadas. Digo, porque yo no era así como soy ahora. Le digo, ¿qué pasó? El evangelio nos transformó. ¿Cuántos dicen amén fuerte? Aleluya. El evangelio nos transformó. Así, el evangelio, el poder del evangelio nos transformó. El evangelio es poder. Es poder de Dios para salvación. ¿Qué significa salvación en el original? Por lo menos estas 4 cosas. El evangelio significa sanidad. ¿Ves?
El evangelio para salvación significa prosperidad, significa fe, significa justicia. Eso es lo que es el evangelio. Eso es lo que es la salvación a través del evangelio. Yo puedo ser sano por dentro y puedo ser sano por fuera. Tengo prosperidad. ¿Qué es prosperidad? Prosperidad es más que dinero, hermanos. Prosperidad es la bendición del ser. Yo soy un ser humano y como ser humano soy un ser tripartita. Soy espíritu, alma y cuerpo. La prosperidad en Dios incluye la bendición de mi espíritu, la bendición de mi alma y la bendición de mi cuerpo. Esa es prosperidad. Prosperidad no es tener mucho dinero, solamente tener mucha riqueza, tener muchos bienes, aunque Dios no está peleado con eso, mientras no sea mi Dios. Lo voy a repetir otra vez. Dios no está peleado con el dinero mientras no se convierta en mi Dios. El dinero me sirve a mí, yo no sirvo al dinero. ¿Cuántos dicen amén fuerte? Aleluya. Las riquezas y los bienes, yo no sirvo a las riquezas y a los bienes. Los bienes y las riquezas me sirven a mí. Y yo lo pongo al servicio de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el evangelio me salvó. Y el evangelio me lo dio Dios. ¿De gracia recibí? ¿De gracia qué? De gracia. ¿Ves? Es todo, es algo bien sencillito, bien sencillo. Pero ¿quién reparte y no tiene? Es más, hay un dicho popular que dice: el que parte y reparte, ¿qué? ¿Será cierto? ¿Será verdad? Claro que sí. Dios me da para poder dar. Ve, todo es bien sencillo. Y Dios dice: salvación. ¿Y salvación qué onda? Salvación, sanidad. Sanidad por dentro, sanidad por fuera. No resentimiento, no dolor, no amargura, no recuerdos dolorosos. Lo recuerdas pero ya no hay dolor. Estás sano por dentro, estás bendecido, no hay amarguras, no hay resentimientos, estás sano por dentro, estás sano por fuera. Estás bendecido de parte de Dios. Tienes prosperidad en espíritu, en alma y en cuerpo. Tienes un matrimonio integral. Tienes una familia hermosa. Tienes la provisión en tu casa. Oh, qué grande es Dios. Alguien dígame amén fuerte. Aleluya. Puedo estar aquí en esta mañana adorando su nombre. En abundancia, en bendición. Me siento bendecido. ¿Pero por qué? Por el poder del evangelio. Es que el evangelio un día llegó a mi casa. Es que el evangelio algún día. ¿Y cómo llegó? Pues una persona fue y me predicó el evangelio y no me pidió nada. Esa persona solamente estaba interesada en que yo pudiera escuchar el evangelio, porque esa persona creía y creyó que el evangelio de Dios podía transformar mi vida y me podía llevar a una dimensión más grande, y se interesó en mí. Yo no le tuve que dar nada. Y viene toda esa bendición que me añade el evangelio: salvación para sanidad, para prosperidad, ser bendito en espíritu, en alma y en cuerpo, generar fe en mi vida, poder creer. ¿Creer en qué? ¿Creer en qué? Creer principalmente en Dios, que es el creador de los cielos, de la tierra. Creer en Él, que Él siempre tiene planes de Dios para mi bendición, que tiene pensamientos que me van a bendecir, que tiene planes para poderme bendecir, que tiene un proyecto de vida ya para mí, que yo necesito descubrir en Él. Que creo ciegamente en Dios. Pastor Andrés, creo ciegamente en Dios. Hay cosas que no entiendo, pero sé que mi mente es demasiado pequeña para una mente tan grande y tan perfecta como es la de Dios. ¿Cuántos dicen amén fuerte? Así es que no pretendo entender a Dios, solamente pretendo creer en Él. Dígame amén fuerte, aleluya. Porque si trato de entender, ¿cuándo voy a entender? ¿A poco el niño de 2 años te entiende a ti que tienes 50?
¿A poco te entiende? Es lo mismo en una relación con Dios. No lo vas a entender todo, pero sí entiendo que Dios es perfecto, Dios es grande y Dios es eterno. Dígame amén fuerte, aleluya. Y creo en Él, yo creo en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Yo creo en Dios. Creo en Dios. Eso me da fe y eso me da, ¿verdad? Me da una vida de justicia. Yo creo que es justo que yo ame a Dios, porque Él me amó a mí primero. ¿Cuántos dicen amén? Es justo que yo le sirva a Dios. Él me ha servido toda la vida. ¿Cuántos dicen amén fuerte? Yo creo que es justo. Es justo que yo le dé, claro que es justo. Pues yo le doy algo y Él me da todo. Dígame amén fuerte. Ve, yo creo que es justo, ¿ves? Y empiezas a vivir una vida dentro de ese entorno del evangelio que tiene que ver con estas cosas extraordinarias, con estas cosas maravillosas que uno puede descubrir. ¿Dónde viene eso, pastor? Bueno, en toda la Biblia, pero te voy a describir Romanos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Porque el pasaje completo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice al judío primeramente. ¿Qué te dije yo? Que cuando no había llegado el evangelio y no había llegado Cristo, estaba solamente la palabra de Dios para los judíos. Pero dice, no, mi evangelio no elimina a los judíos, los incluye. Dice al judío primeramente, y dice y también al griego. Y cuando habla del griego, habla de todo el pueblo gentil, es decir, todas aquellas naciones que están fuera del judaísmo. Dice, es primeramente para ellos, pero también para todos los demás. Es decir, Dios no hace acepción de personas. Dios es un Dios incluyente. Y dice, porque en el evangelio. ¿Por qué? Porque en el evangelio, cuando tú estás en el evangelio, cuando tú vives en el evangelio, cuando el evangelio transforma tu vida, dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Yo empiezo a entender lo que es justo según los términos de Dios. Ay, yo no tengo mucho tiempo. Ojalá vinieras más días a la iglesia. ¿Cuántos? Mija, ¿me pasas el agua, por favor, esa agua? Porque a veces con un domingo de 50 minutos no me alcanza todo lo que quiero enseñarte para que tú puedas entender lo que tú nunca has entendido. Y me da mucha tristeza que esta ciudad nos apriete tan fuerte que no tenemos tiempo para nada, menos para Dios y para aprender de Dios. A través de esto, en el evangelio, cuando se revela la justicia de Dios, tú empiezas a entender justicia, pero no en tus términos, sino en los términos de Dios. A ver, pastor, explíquemelo. Mira, a lo mejor nos vamos a las 2 de la tarde. ¿Cuántos dicen amén? No, no te creas, tranquilo, calmado, porque no quiero que se me empiecen a parar, se empiecen a ir. ¿Verdad que es justo que yo entregue a mi hijo inocente para morir por la culpabilidad de otro? ¿Verdad que eso es justo? Bueno, eso hizo Dios. ¿Verdad que es justo bendecir al que te maldice en tus términos humanos? Bueno, eso es lo que Dios te pide a través del evangelio. ¿Verdad que es justo amar al que te odia en tus términos humanos? No. No. Ve, cuando se revela el evangelio a tu vida, empiezas a entender justicia, pero no como tú la concibes, sino como la concibe Dios. Pero ahí tu vida es libre.
Porque cuando puedes amar al que te odia, cuando puedes saludar al que no te saluda, cuando puedes bendecir al que te maldice, ¿ves? Cuando puedes dar sin esperar nada a cambio, tú eres libre, eres libre. Todos pueden estar cautivos, pero tú estás libre. Otros están cautivos por el resentimiento, por el dolor, por la amargura, por el recuerdo doloroso, pero tú no, tú eres libre. Y en esa libertad en Cristo, tú eres feliz. Aunque aquel te odie, aunque aquel no te salude, aunque aquel no te ame. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Ves? Es entender el evangelio, pero entenderlo en la justicia de Dios. Pero esa justicia tiene que revelarse. ¿Qué sucede cuando no revelas la fotografía? ¿Qué sucede cuando ves el negativo de la fotografía? Empiezas en la luz. Ay, es Juanita. No, no es Juanita, es Dalila. No, no es Dalila, es Margarita. ¿Ves? No ves con claridad. ¿Ves? No ves con claridad. Cuando se revela la foto, ¿ves? Cuando Dios se revela, es que puedes ver exactamente la imagen nítida de lo que Dios te quiere enseñar. Mientras eso no se revele, no vas a entender fe, no vas a entender justicia. Pastor, mire, lea la Biblia, léala despacio. Mira, porque el evangelio se revela para la justicia de Dios, por fe y para fe. Entonces dime qué se necesita. Se necesita creer. Si no crees, es difícil que Dios se revele justamente como necesita revelarse a tu vida. Y algunas veces pensarás que Dios es tremenda y absolutamente injusto, porque no se te ha revelado la justicia por medio de la fe, como está escrito. ¿Cómo está escrito? Mas el ¿qué? Mas el justo por la fe vivirá. Martín Lutero, que es el reformador, 1517. Por eso existe la iglesia evangélica, por Martín Lutero, por la reforma protestante de 1517. Él estaba subiendo las escaleras, ¿verdad?, de la gran catedral donde tenía que pagar sus votos. Y él no entendía muchas cosas. Leía la Biblia y no entendía. Pero ese día Dios se le reveló. Y le dijo: Martín Lutero, ¿qué estás haciendo? Pues aquí estoy pagando los votos. Y Dios le dijo: el justo vivirá por la fe. De ahí inicia la época de la reforma. De ahí surge la iglesia protestante. De ahí surgimos nosotros. Por eso estamos aquí. Porque hubo un hombre que entendió: el justo vivirá por fe. Solamente vivirá por fe. Cuando cree en Dios, cuando cree en la palabra de Dios, cuando cree en la justicia de Dios, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, cuando entienda ese poder del evangelio, ese justo vivirá y vivirá por su fe. ¿Cuántos dicen amén fuerte? Aleluya, porque cree. ¿Cuántos creen que cuando mueran van a ir al cielo? Es por fe. Es por fe. Es por fe. Todo se cree a través de la fe. El justo vivirá por la fe. Pero ¿cómo surge la fe? La Biblia dice cómo surge la fe. La fe surge por oír la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. ¿El oír qué? ¿El oír qué? Lo que opina el otro, lo que dice aquel. No. La fe en Dios surge en oír la palabra de Dios.
entre más estés expuesto a la palabra de Dios, más se desarrolla tu fe. Así es que busca la forma de oír la palabra de Dios. Busca la forma. Pues es que no me gusta leer, entonces baja una Biblia en una aplicación y ponte los audífonos y empieza a oír la palabra de Dios. Accesa a lo que estamos grabando y entra a Vida Centro Familiar y ahí vas a ver la grabación de lo que estoy predicando. Escúchalo otra vez. La fe viene por el oír. ¿Oír qué? De ahí surge la fe. Tenemos que acostumbrarnos, tenemos que someternos a oír la palabra de Dios, a oír la palabra de Dios, a oír la palabra de Dios. Y ahí va a surgir la fe, y a través de la fe me va a ser revelado lo que Dios necesita enseñarme y me va a llevar por caminos de justicia. Dile que está a tu lado, qué tremendo. Dile qué tremendo. Está bien sencillo lo que te estoy explicando. Mira, todavía no salgo ni del punto 1. O si nos vamos a ir a las 2 de la tarde. ¿Cómo surge esa fe? Surge a través de oír la palabra, oír la palabra. Por eso tu fe se va quebrantando, tu fe va menguando, por eso tu fe va decreciendo, porque dejas de escuchar la palabra de Dios, dejas de escuchar la palabra. Y es algo tan sencillo, tan tranquilo. Esa fe surge a través de todo eso. El evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para confrontar al ser humano con su realidad. El evangelio es poder de Dios para confrontar al ser humano con su realidad. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es, ¿qué? Está viva. Allá tú si cuando la recibes la matas. Pero cuando la recibes, la palabra está viva. Si el lunes se muere y tú la matas, ese es asunto tuyo. Esa palabra estaba viva. Y esa palabra es eficaz. Esa palabra está viva y es eficaz. O sea, cumple el propósito. Es viva y es eficaz. Más cortante que una espada de 2 filos. La palabra de Dios tiene el poder para penetrar en lo más profundo de tu vida personal y particular. Y no solamente eso, penetra esa palabra hasta partir tu alma. Por eso a veces lloras, por eso a veces te estremeces, por eso a veces te dueles, por eso a veces reflexionas, porque la palabra es viva, poderosa, es eficaz, es como una espada de 2 filos, te penetra y te parte el alma. Pero es que en mi alma están las emociones, las pasiones, el sentimiento, la inteligencia, la voluntad. Mi alma es mi personalidad individual, única. Pues Dios tiene un trato para mí. Soy un ser único con un alma exclusiva y especial. Dios tiene el poder a través de su palabra, que es viva y es eficaz y es para mí en una forma individual. Por eso yo predico una cosa y Dios te va a hablar de una forma a ti, y Dios te va a hablar de otra a ti, y Dios te va a hablar de otra forma a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y no va a hablar de la multiforma de Dios, porque Dios penetra lo más profundo de tu corazón y a través de la palabra te dice lo que tiene que decirte. Pero no solamente eso, parte el alma y el espíritu y discierne los pensamientos.
O sea que, ¿qué, pastor? Que Dios ya sabe lo que tú estás pensando. ¿Ves? Dios lidia con nuestros pensamientos. Realmente Dios está peleando contra nuestros pensamientos. ¿Ves? Contra lo que nosotros pensamos. Dios quiere quitar nuestros pensamientos, ¿no lo crees? Para poner los pensamientos de Él. Eso es lo que Dios está tratando de hacer. Él conoce nuestros pensamientos, pero espérame, no solamente los pensamientos, sino también las intenciones del corazón. Dios sabe hasta la intención que tú tienes de hacer. Y por eso te envía su palabra. Porque al conocer Dios la intención de tu corazón, siempre te envía una palabra. Y como te dije, el evangelio es personal. Tú lo rechazas o lo aceptas, pero Dios siempre te habla. ¿Cuántos dicen amén? Dios sabe la intención de tu corazón. Es decir, vamos a suponer, mejor Cuco, que acabo aquí nadie se llama Refugio, ¿verdad? ¿Quién se llama Refugio? ¿Quién se llama Refugio? ¿Nadie? Bueno, vamos a ponerle a Cuco. Por eso Cuco, Dios sabe la intención que hay en su corazón. Y Cuco le anda tirando los perros a la vecina. Radicalmente le está aventando los canes a la vecina. Y ya tiene rato. Dios conoce las intenciones de Cuco. Entonces Dios a través de su palabra le habla a Cuco. Porque Cuco va a la iglesia. Cuco, dígame. Qué bueno que no vino Cuco. Entonces Dios le habla a Cuco. Le habla a Cuco y le dice, le da su palabra, ¿ve? Pero Cuco, él va a tomar la decisión si le hace caso a Dios o no le hace caso a Dios. Eso es, Dios va a lo profundo de tu vida para poderte decir lo que tú necesitas escuchar. Y tú vas a decidir si le das fe y poder a lo que Dios te está diciendo, porque con respecto a la fe es como tú vas a hacer. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios tiene el poder para ir a lo profundo de mi alma y mi espíritu, discernir mis pensamientos y las intenciones que hay en mi corazón. Es decir, Dios siempre me va a ofrecer una alternativa de lo que estaba explicando ahorita, de poder entender realmente cómo puedo ser confrontado como ser humano en mi realidad. Por eso Dios usa su palabra. Voy a ser confrontado con mi realidad y Dios me va a hablar. Como ser humano voy a ser confrontado con mi realidad a través del poder del evangelio, a través del poder de la palabra. ¿De qué forma el evangelio también es poder de Dios para ofrecerme una respuesta a la necesidad completa que yo tengo como ser humano? Para ofrecerme una respuesta a la necesidad completa que yo tengo como ser humano. Lucas capítulo 4 versículo 18, versículo 19. Jesús dice, refiriéndose a la profecía de Isaías capítulo 61: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, es decir, me ha dado capacidades extraordinarias para dar buenas nuevas a los pobres, es decir, dar buenas nuevas a los humildes. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces no importa si no tienes buenas noticias, Dios tiene una buena noticia para ti. Dígame amén fuerte, aleluya. No importa si alguien quebró tu corazón, Dios lo puede sanar. A pregonar libertad a los cautivos. No importa qué te oprime, no importa qué te ata, qué te esclaviza, un hábito equivocado, un vicio.
A través del poder del evangelio Dios te hace libre. Aleluya, gloria a Dios. No tienes que vivir atado a ningún vicio, a ningún hábito equivocado, a dar vista a los ciegos. Es que yo no veo nada. Dios te puede dar vista. Vista espiritual para que veas lo que nunca has visto. Y la misma vista espiritual te va a dar sentidos espirituales, porque ya lo he explicado miles de veces. La vista desarrolla sentidos. Te va a permitir ver cosas que tú antes no veías. Vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. No importa que te oprima. Un recuerdo doloroso, una amargura, un resentimiento, etcétera, no importa, Dios te puede hacer libre. ¿Cuántos dicen amén fuerte? Aleluya. Y a predicar el año agradable del Señor, es decir, a predicar el evangelio. Mientras se predique el evangelio, estas cosas van a suceder. Porque es el gran poder del evangelio. El evangelio es poder de Dios también para enfocar el reconocimiento al poder en la predicación del evangelio. Es decir, nosotros predicamos el evangelio, pero nosotros no hacemos nada. Bueno, ustedes predican, sí predicamos, pero nosotros no tenemos ese poder. El poder lo tiene el evangelio. Porque dice la Biblia que el evangelio es poder de Dios. No dice Andrés es poder de Dios. No dice el pastor es poder de Dios. Para esto tengo que vencer mi orgullo, ¿no ves? Lo venzo, lo venzo. Soy un simple y sencillo servidor en el reino de Dios. Y es todo lo que pretendo hacer. No soy un milagrero, ni un curandero, ni menos soy un semidios. Soy un ser humano como tú y como yo. Somos seres humanos normales, con asignaciones especiales, con capacidades extraordinarias para nuestra función. Y si fuera solamente un padre de familia, para eso sería equipado. Soy pastor, entonces para esto me equipa Dios. Pero soy un ser humano como tú. Dígame amén fuerte, aleluya. No tengo alitas ni aureola todavía. Tampoco llego al cielo. Por lo tanto, por todo lo que sucede en tu vida y tu corazón, a través de esta predicación, la honra y la gloria es para Dios. Dígame amén fuerte. La honra y la gloria es para Dios, porque no lo hice yo. Lo hizo Dios a través del poder de su palabra. Dígame amén fuerte, aleluya. A través del poder del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Si lo predico, Dios declara su poder. Pero no porque yo soy poderoso, sino porque Dios es poderoso. Dígame amén fuerte, aleluya. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? Entiéndase. ¿Dónde está aquella persona que se cree que sabe todo? ¿Dónde está aquella persona que transcribe lo que cree que sabe? El escriba. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está la persona que le gusta andar alegando las cosas de Dios? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Es decir, en el mundo no hay sabiduría. Yo expliqué el sistema del mundo, no lo voy a volver a explicar, pero es un sistema que va en contra de los principios de Dios. Y dice Dios, ¿dónde está la sabiduría de ese sistema del mundo? Ahí no hay sabiduría. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. A ver, pastor, explíqueme. Es que el mundo está dando la sabiduría de ellos, pero en esa sabiduría nadie encuentra a Dios. Lo volvemos a leer otra vez. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante esa sabiduría, ¿qué usó Dios entonces? ¿Qué usó Dios? Ahí dice, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué?
por la locura de la predicación. Por eso, ¿qué está haciendo ese loco? Y siempre está gritando. Bueno, grito porque es mi estilo. También grito porque no me oigo en los monitores. Y eso es verdad. Cuando no te oyes en los monitores, yo sé que los tengo ensordecidos, pero yo hablo más fuerte porque no me estoy escuchando. Pero Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿La predicación de qué? La predicación del evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque es poder para salvación. Es sencillo. ¿Ves? Eso es lo que Dios necesita. A Dios le agradó salvar a cada creyente por la locura de la predicación. Por eso se predica el evangelio. Por eso se valora los lugares donde se predica el evangelio, donde se predica la palabra de Dios, donde hay la sana doctrina, donde se enseña lo que Dios dice en su palabra. Cuántas veces platico con José Gómez. Aquí está este hombre nació en un hogar evangélico. Su padre fue un pastor. Y aquí está José con nosotros. Y muchas veces que me bajo, viene José y habla conmigo y me dice: pastor, yo vengo a esta iglesia porque usted predica el evangelio, usted predica la palabra de Dios, usted nos enseña lo que Dios dice en su palabra. Yo nací en un hogar cristiano. Mi padre fue un pastor. Te puedes poner de pie, José. Dele un aplauso a Dios por la vida de este hombre. Aleluya. ¿Ves? Y él me acaba de decir: yo veo a usted, a mi padre en usted. José tiene 76 años. Y él me dice: yo lo veo a usted y veo a mi padre. Le digo: ¿por qué? Dice: porque usted predica el evangelio. Usted predica la palabra, lo que yo lo oigo decir, todo tiene que ver con Dios, con su palabra. Yo conozco la palabra desde que era niño. Y él dice: por eso venimos aquí. Porque cuando vinimos aquí ya andábamos buscando un lugar. Cuando llegamos, escuchamos la palabra y dijimos: este es un lugar donde se predica la palabra de Dios. Hay hasta otro hombre, que una mujer que me dice, Jorge, me dice: es que aquí se predica la justicia de Dios. Por eso venimos a este lugar, porque se predica de la justicia de Dios, de todos esos principios y esas cosas que tienen que ver con la palabra de Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está? Si a final de cuentas la palabra de Dios queda a un lado. Otra persona que llegó de Puebla dice: yo quería salir de mi ciudad para volver a un lugar donde se me predicara la palabra. Y llegué a este lugar, y este es el lugar donde se predica la palabra. Yo deseaba un lugar, me dice esta mujer, deseaba un lugar donde se predicara la palabra. Y cuando llegué a este lugar, ella es una hija de una pastora que ya falleció y que sirvió toda la vida al Señor, y ella nació en un hogar evangélico, y ella está con nosotros. Y ella dice: cuando yo llegué a este lugar, yo escuché la palabra de Dios y andaba buscando un lugar donde se predique la palabra. Dígame amén fuerte. Ese es el punto. Es el poder del evangelio. Hay que valorar la palabra de Dios. Dígame amén fuerte, aleluya. Hay que valorar los lugares donde se predica la palabra. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación, para que tengamos un encuentro con Dios, para que tengamos un encuentro con Dios.
¿A consecuencia de qué, pastor? A consecuencia del evangelio. Lo voy a decir otra vez, que es poder de Dios para salvación. Es escuchar el evangelio. ¿Para qué? Para que el evangelio me permita tener un encuentro con Dios, y ese encuentro con Dios traiga una consecuencia positiva a mi vida. Es decir, escucho el evangelio y mi vida no cambia. Es Dios que hizo el evangelio para ti. El evangelio necesita traer una transformación real, genuina y verdadera a tu vida. Si el evangelio no te transforma, nada te va a transformar. El evangelio de Dios es para que cambies. Dígame amén fuerte, aleluya. Pero que cambies para bien de Dios y de tu vida. Si el evangelio no te transforma, entonces el evangelio es dioquis para ti. Porque el evangelio es para que tengas un encuentro personal con Jesús. Porque Jesús es más que una religión. Jesús es Dios. Y quiere una relación personal contigo. ¿Cuántos la quieren? Denle un aplauso a Jesús. Romanos 10, 8, 10. Refiriéndose a otro pasaje, Deuteronomio 30, si no me equivoco. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca, y también está en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entendiendo esto, dígame que entonces, ¿qué más puedes predicar? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Si tú crees que Jesús hizo todo por salvarte, pero no se quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día, por lo tanto nuestro Dios no está muerto, nuestro Dios está vivo. Dale ese aplauso fuerte al Rey. Él no está muerto, Él está vivo. Vive en tu corazón, en tu casa, en tu vida. ¿En dónde estás? Él está vivo para ti. Que Dios lo levantó de entre los muertos. Entonces serás salvo. Entonces serás sano, serás próspero, serás bendito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Serás bendecido. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Con qué se cree? ¿Con qué se cree? Se cree con tu corazón, con lo más íntimo que hay en tu vida, con tu corazón. Se cree con tu corazón, no se cree con tu mente. Hermano, hermana, por favor, entiende esto. No se cree con la mente, se cree con el corazón. La fe se siente, no se entiende. Compréndelo. La fe es un sentimiento, es una reacción. No sé cómo explicarlo, pero no es un pensamiento. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, tú llegas a decir yo soy salvo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Tú llegas a decir: yo soy próspero, yo soy bendito, yo estoy completo. ¿Cuántos dicen amén fuerte? Aleluya. Con tu boca tú confiesas lo que tú crees. Es con tu boca que confiesas lo que tú crees, que tú estás a salvo en Dios y que tú tienes la bendición de Dios para tu vida. Y lo segundo que te voy a enseñar, y me voy a ir rápido para poder terminar a tiempo. Primero vimos el poder del Evangelio, pero después tenemos que entender el poder de la gran comisión. El Evangelio es una herramienta, pero la gran comisión es un trabajo que Dios nos ha dicho: hazlo por mí. La gran comisión es poder para la iglesia, porque la gran comisión es lo que permite que la iglesia se manifieste con el poder del Evangelio, pero también con todas las bendiciones que se añadan, y los vamos a ver en los 4 evangelios, porque la gran comisión posee la esencia, pero también posee la dimensión descrita en los evangelios. ¿Cómo se describe en el Evangelio de San Mateo? Pon mucha atención. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, yo tengo todo el poder que existe en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Tienes que desear ser un discípulo, ser discipulado y discipular. Porque dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones. Cuando yo leo esto y alguien me pregunta: pastor, ¿cuándo va a terminar de hacer discípulos? Yo les digo: voy a terminar cuando alcance a todas las naciones, porque eso fue lo que se me dijo. Entonces me dicen: pues se va a morir. Pues me voy a morir haciendo discípulos. Tú te tienes que morir haciendo discípulos si tú eres un discípulo. Porque no dijo los pastores, no dijo los líderes, le dijo a todos los que le seguían: id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos, o sea, llevándolos a un compromiso público, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Enséñales que guarden todas las cosas que te he mandado. Enséñales que sean obedientes en todo. ¿Y cómo le voy a hacer? Yo tengo una promesa para ti. He aquí yo estaré, ¿qué? ¿Con qué? Con vosotros. ¿Cuántos días? Todos los días. ¿Hasta cuándo? No te preocupes. Cumple la gran comisión de Mateo y Dios te va a acompañar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios va a estar contigo, porque Dios dijo: y yo voy a estar contigo todos los días hasta que el mundo se acabe. Dime amén fuerte. Entonces cuando tú digas: ay, ¿dónde está Dios? Y es que yo no veo a Dios, y es que yo noto a Dios, es que ya has dejado la gran comisión. Porque al que hace la gran comisión, Dios le dijo: yo voy a estar contigo todos los días. Es que si sientes la ausencia de Dios, es porque ya sufriste la falta de tu propósito de vida en Cristo. Ya nadie dijo amén. Pues diga amén uno, aunque sea. Pues ya perdiste. Porque el que está en la gran comisión siempre siente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ¿cómo no vas a sentir a Dios si lo estás predicando, si lo estás enseñando, si lo estás diciendo, si estás discipulando, si estás enseñando a otros? ¿Cómo no vas a sentir a Dios? Dime cómo.
Segundo, el Evangelio de Marcos describe el respaldo del Evangelio. Pon mucha atención, para que ya no ande diciendo: ¿y dónde están las señales? ¿Y dónde están los prodigios en la gran comisión? Haz la gran comisión y verás las señales y verás los prodigios, porque para eso son las señales. No para que la gente crea que tienes poder, sino porque tu vida tiene propósito en Dios. Pastor, ya lea el pasaje, ya lo voy a leer. Y les dijo: id por todo el mundo. Y es lo mismo. Oiga, ¿y cuándo va a dejar de ir a Guerrero y ahora a Zacatecas, hermano? Pues es que dice que hasta el mundo. Pues es que mientras no me acabe el mundo, pues tengo que ir. Dios me dijo: id por todo el mundo, y todavía no voy ni a México. Dígame amén. Dios te dice: id a todo el mundo, y no has ido ni con el vecino. Di amén. Di amén, di amén, porque es verdad. Y predique el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, no es tu asunto, tú predica el evangelio. El que cree se salva y el que no cree no se salva, pero ese no es tu bronca. Tú predica el evangelio. Es que nadie se salva, ¿y qué? Tú predica. Y estas señales seguirán a los que creen. Las señales siguen al que crea el evangelio, al que crea la gran comisión. No haces la gran comisión, ¿qué señales quieres ver? Yo te acabo de hablar de 2, 3 milagros así en caliente. Pues tú no te das cuenta. Pues claro que no te das cuenta, porque nunca oras por nadie, nunca le predicas el evangelio a nadie. Al que está enfermo lo mandas a un doctor antes de orar por él. Nadie diga amén. Estos hermanos vinieron por una operación y Dios les dio un hijo, ¿verdad, Pepe? Levanta tu mano, Pepe, para que le pregunte el testimonio a Pepe y a su esposa. ¿Ves? Así es como opera. Tú predicas, ministras, y tú oras y entonces los milagros suceden. Pero ¿quieres milagros sin predicar? ¿Quieres milagros sin gran comisión? ¿Por qué no hay milagros, pastor? Porque no hay gran comisión. Porque en medio de la gran comisión Dios va a hermosearla con señales. ¿Y no para qué? Todo es para un lucimiento personal, para un orgullo personal. Y Dios no quiere orgullosos. Dios quiere sencillos. Dígame amén. Humildes es lo que Dios quiere. Gente humilde. ¿A poco yo te anduve diciendo de ese milagro? Si ese milagro sucedió, ¿cuánto tiene de embarazo Jackie? 3, 5 meses. Hace 5 meses sucedió ese milagro. ¿A poco te lo ando cantando? Para que creas que cuando oramos Dios hace milagros. Si no se trata de mí. Dígame amén fuerte, por favor. Entienda lo que le estoy diciendo. No se trata de lucimientos personales, se trata de propósitos de Dios. Yo veo milagros todos los días. Oro por gente sana, bendito. O sea, oro tremendo, pero porque estoy haciendo la obra de Dios. Vaya y predique el evangelio, y entonces estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, claro. Hablarán nuevas lenguas, claro. Tomarán en las manos serpientes, claros. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, amén. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Díganme amén fuerte, aleluya. Sanan porque sanan. Y es la fe incrementable, y ahí está uno. Y seguimos orando. Estamos orando por milagros todos los domingos, de 10:30 de la mañana a 11 de la mañana. Pero tú no te enteras porque tú no vienes.
Hay que, si alguien necesita un milagro, aunque no sea miembro de esta iglesia y aunque no crea en Dios, tráetelo. Dígame amén fuerte. Y los domingos vamos a orar por milagros de 10:30 a 11. Dígame amén fuerte, aleluya. Pero llegas a las 11:15, pues no te das cuenta. Y Dios nos escucha, dígame amén fuerte. Dios nos escucha. Y si no recibimos, esperamos recibir. Y si no recibimos, esperamos entender que Dios es un Dios de propósitos. Dígame amén fuerte, aleluya. Dios es un Dios de propósitos. O el evangelio de Lucas, que describe el mensaje del evangelio. Fíjate el mensaje del evangelio. Lucas 24:40. ¿A poco sí? El griego, cambio de mente y cambio de actitud. Dios quiere cambiarme, Dios quiere transformarme. Cambia tu mente para que cambies tu actitud. Ese es el mensaje del evangelio, arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, va a haber, ¿qué dice? Perdón de tus pecados, no importa de qué color son. Porque si tus pecados fueran rojos como el carmesí, Dios los hace blancos como la lana. Aleluya. Si fueren rojos como la grana, Dios los deja blancos como la nieve. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Tú te arrepientes de tus pecados y Dios te perdona a todos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Agarra tus pecados, los pone en el fondo de la mar y nunca se vuelve a acordar de ellos. Dígame amén fuerte, aleluya. Pero tiene que predicarse ese evangelio. Y lo voy a decir otra vez porque es propicio. Si el evangelio no te cambia, entonces ya nada te puede cambiar. Porque el evangelio es poder de Dios para transformar las vidas. ¿Cuántos de ustedes llegaron aquí y en qué condiciones? Oye, si yo aquí los veo, si yo los conozco, si yo les ministré, a muchos de ustedes los he discipulado personalmente. Se predicase el nombre del arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, es para todos. Y finalmente el evangelio de Juan, que describe el ministerio del evangelio. Juan 20, 19 y 22. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Pon mucha atención. ¿Por qué los cristianos nos reunimos el primer día de la semana, que es el domingo? Porque ahí anda una corriente, ¿verdad? El primer día de la semana es el domingo. ¿Por qué la iglesia cristiana tomó el primer día de la semana para reunirse? Porque descubrimos en la Biblia que los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana. En aquel mismo día, el primero de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. El domingo. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo también te envío.
Pastor, Dios ya te envió, hijo. Hija, Dios ya la envió a usted. Ahí viene la persona conmigo, pastor, es que quiero compartirle el evangelio a mi vecino, ¿me da permiso? Digo, ¿de permiso? Dios ya te envió, hombre. Lea la Biblia. Dios ya lo envió. Dios ya le dijo, a ti te envío, a ti te envío, a ti te envío, a ti te envío. Y viendo esto, aquí a ti te estoy enviando. Ve, ya eres enviado de Dios. Y si llevas el evangelio, llévalo. Lleva el evangelio. No necesitas una unción especial, una, no sé cómo llamarle, una liturgia para que puedas ir y compartir. Comparte el evangelio y la palabra de Dios. Ora por los enfermos donde sea. Habla de Dios a la gente donde estés. Para eso no necesitas un ministerio pastoral, apostólico, lo que sea, como quieras llamarle. Tú eres un hijo de Dios con un llamado a predicar el evangelio. Dígame amén fuerte, por favor, aleluya. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo recibieron el Espíritu Santo los discípulos? Como dice la nieta de Fernando, así dice la niña, tiene 1 año. Y cuando algo dice, entonces, ¿cuándo recibieron los discípulos el Espíritu Santo? ¿Por qué andamos con tantas broncas con respecto a eso? La iglesia necesita ubicarse. Ahí dice, sopló sobre ellos, les dio la gran comisión. Pon mucha atención. Les dio la gran comisión. Vayan, dice, así como me envió el Padre, así los envío yo también a ustedes. Y cuando dijo esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. ¿Y lo recibieron, sí o no? Claro que sí. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Ahí se lo está soplando ahí, mero. Cuando tú te interesas en el poder del evangelio y en la gran comisión, no te preocupes. Señales, Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén fuerte? Todo lo que necesites, pero no para otras cosas, sino para cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Finalmente, el propósito de Dios en la tarea de la evangelización y el discipulado es que nos convenzamos del gran poder que tenemos en la proclamación, en la exposición y en la muestra del poder de su palabra. Eso es lo que Dios quiere hacer. Recalcar en la iglesia el gran poder del evangelio y el gran poder de la gran comisión. Ahí hay poder, ahí hay autoridad. Ahora grita conmigo, ahí hay todo. Ahora di amén. Cierra tus ojos. Cantamos Aquí estoy. No sé si esta canción llegó a nosotros hace como 20 años.